Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Política de altura con Francisco Graue. Hoy podemos decir que vivimos una crisis en el Estado mexicano, no solamente en el gobierno, sino también en sus tres poderes del Estado: el ejecutivo, que es el de Andrés Manuel López Obrador; el legislativo, que son los legisladores; y el judicial, que va desde la Suprema Corte de Justicia hasta los propios jueces. Vivimos una realidad paralela al resto de los mexicanos y no encontramos ni propuestas ni acciones de Estado, y para esto nos va a hablar nuestro colaborador de todos los martes, Pancho Graue. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Cómo ves esta crisis institucional en el Estado mexicano? Querido Alberto, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia que nos hace el favor de escucharnos. Pues miran, los veo desorientados y desenfocados. Como hemos visto, la inflación que está fuera de control en México, y también es cierto en el resto del mundo, está lacerando los bolsillos de los mexicanos más pobres y de las clases medias, y no vemos ninguna propuesta preventiva que permita tener un plan de choque ante lo que se viene, ¿no? Como tú sabes también, durante esta semana, el Banco de México va a revisar las tasas de interés, que afectará a los créditos hipotecarios y el crédito al consumo. Esto afecta obviamente directamente a los consumidores, que verán pagando más intereses por su crédito al consumo, pero también afecta a los productores, que verán mermada la capacidad de sus propios consumidores. Uno de los principales puntos que tienen que estar en algún tipo de solución y que no lo vemos es la economía. Tenemos, y lo hemos informado y platicado contigo, Pancho, una inflación fuera de control en México y en el mundo, y no se ve algún programa para poderla mitigar. Bueno, y si a eso le sumamos la volatilidad en el tipo de cambio, Alberto, que significa un importante aumento en el costo de los bienes que importamos, ya sean bienes industriales o bienes para el consumo final, pero hay que recordar además que la gasolina está indexada en dólares, con lo cual los costos directos e indirectos de transporte también van a afectar la economía de los mexicanos. Sí, no ha habido por lo pronto ninguna medida extraordinaria por parte del gobierno. En el presupuesto del próximo año tampoco se ven medidas extraordinarias, y tal pareciera que la única propuesta económica es la nueva gobernadora del Banco de México, que estará tomando posesión el primer día del próximo año, Pancho. Pues mira, pero eso no parece suficiente, y sin embargo también están en deuda los legisladores que están tan enfocados en el tema del referéndum aprobatorio del presidente, o en temas como la reforma eléctrica, y sin embargo ausentes en una legislación mucho más exigente en temas de seguridad, como lo comentó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, porque eso tiene que ser ya no una política solamente referente al gobierno, sino una política de Estado donde los tres poderes fortalezcan la seguridad y la percepción de pánico en la que estamos viviendo muchos mexicanos, asaltos a casa habitación, asaltos cibernéticos, asaltos en carreteras, Alberto. Lo que pasa en el estado de Morelos es verdaderamente ya escandaloso, y finalmente a cientos y cientos de mexicanos que se trasladan en transporte público, donde pues sus vidas se exponen todos los días. Y es que ayer habló el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral de la izquierda, una izquierda que no se parece nada en la ideología de Cuauhtémoc Cárdenas a la de Andrés Manuel López Obrador desde hace mucho tiempo, y puso uno de los problemas más importantes en la mesa. No se han recuperado los territorios que han sido arrebatados o cedidos al crimen organizado, y estos territorios ya no van en poblados, ya estamos hablando hasta de estados completos, ¿no, Pancho? Absolutamente de acuerdo con el ingeniero Cárdenas. No solamente no hemos podido recuperar el control de estados completos y arrebatárselos al crimen organizado, sino además vemos cómo lentamente estados como eran Querétaro, Aguascalientes y algunos estados donde la certeza de seguridad era la puerta a la certeza de las inversiones, empiezan a ser tomados y retomados por el crimen organizado.
Y todo esto, Alberto, ante un pleito verdaderamente que ya parece de lavadero entre el fiscal de la República contra todo el mundo, ¿no? Está peleado con el exconsejero jurídico, con el director de la UIF, está peleado con el Poder Legislativo. Todos los días aparecen escándalos sobre sus inversiones y las de su familia, está peleado con las universidades, y yo me pregunto a qué hora el fiscal está tan ocupado defendiendo o atacando, defiende a los mexicanos que tanto lo necesitan. Además, tiene cerradas todas las puertas de todos los sectores, no puede tener aliados ante tantos señalamientos de corrupción. Tan solo se informaba sobre el uso de recursos que tendría que ser investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera, que además dentro de la UIF se pone un político experto en política y no en investigación, ¿no, Pancho? Es la politización de la seguridad y no la ejecución de la seguridad. Los ciudadanos quisiéramos ver muchos menos abrazos, no porque queramos ver balazos, pero queremos y exigimos que las autoridades ejerzan su función, que es proporcionarnos seguridad, que es la primera justificación por la cual el Estado existe. Si no, se convierte en una jungla donde los ciudadanos estamos a merced de los delincuentes. Ahora tenemos extraviada, bueno, más bien el gobierno y el Estado parece tener extraviada la brújula, porque la primera gran batalla, ahora ya con un diálogo, pero batalla partidista, será la reforma eléctrica, cuando pues no está dentro de las prioridades de emergencia por parte de los mexicanos. No hay una preocupación por la energía, pero sí hay una preocupación diaria sobre la inseguridad que se vive en nuestro país. Son agendas que deberían de estar de otra manera, porque hay que recordar, Pancho, que el presidente dijo que hasta su último año se hablaría sobre el perfil de la Guardia Nacional, ¿no? Mira, la agenda estatal, y me refiero a los tres poderes, está desvinculada de la agenda de los mexicanos. Lo que los mexicanos queremos hoy es tener certeza de nuestro ingreso y de nuestro empleo, no la tenemos. Queremos tener certeza sobre la aplicación de las leyes, y basta que te asalten para que seas doble víctima, uno del crimen organizado y después para que el Ministerio Público y todos los responsables de impartición de justicia lo hagan de la forma debida. Y tercero, están en deuda los legisladores que nos deben la confección de leyes que prevean y protejan el estatus económico del país, que insisto, no es que vaya a pasar, ya está sucediendo. Estamos importando inflación neta de los Estados Unidos y de Europa. Estamos ante un tema de incontrol económico, pero sobre todo estamos jugando con el empleo y con el ingreso de muchos mexicanos que van a quedar totalmente indefensos en algún momento del año próximo, Alberto. Todavía estamos a tiempo de que nuestras autoridades se pongan de acuerdo con los agentes económicos, con los estados, con las universidades, y en conjunto nos propongan y pongan a trabajar soluciones a favor de los mexicanos. Y es que ese es el verdadero problema. No vemos en las iniciativas legislativas o en el esfuerzo del presidente y su gabinete de seguridad que se pueda combatir delitos como son las transacciones por internet, que cada día hay más fraudes, los asaltos a vivienda, asaltos en carreteras, como tú bien lo dices, el caso de Morelos es escandaloso, pero también en Michoacán, en Jalisco, en el norte del país, en Chiapas, pues seguimos teniendo una política de abrazos, pero no solamente no balazos, no efectividad de la policía, ¿no? Mira, lo verdaderamente vergonzoso es que partidos como el Partido Verde están muy orgullosos de lo que hacen a favor de los animales y de las mascotas, pero yo creo que antes deberían de preocuparse por las personas, y sin dejar de lado sus postulados. No es posible que las personas siempre estemos esperando protección, pero si tú hoy tienes la desgracia de que a lo mejor no le diste un trato correcto a tu mascota, eres sujeto de poder ser procesado por ese delito. Es decir, me parece insólito que el orden de prioridades de protección del Estado esté totalmente al revés.
completamente distinto. Y Pancho, y parece que pues el tiempo del diálogo viene muy tarde, ¿no? Esta reunión del PAN con el secretario de Gobernación llega en el momento, hoy mismo están anunciando ya la coalición para ir por 4 de 6 gubernaturas, el PRI, el PAN y el PRD, lo que nos transforma el panorama de un panorama político, en donde tendría que haber diálogo, a un ya panorama completamente electoral, donde el primer paso será estas 6 gubernaturas del próximo año, después vendrá el Estado de México y después la elección presidencial, Pancho. Mira, yo creo que el PAN, el PRI y el PRD, primero están llegando tarde, efectivamente, pero también gran parte de la audiencia estará de acuerdo que más vale tarde a que no llegaran nunca. Y segundo, que esto no signifique que el diálogo con el secretario de Gobernación tenga que estar supeditado, que en los hechos lo está. Entiendo que esto es una aspiración casi idealista, pero el diálogo con el secretario de Gobernación con respecto a los problemas más apremiantes, y entre ellos está la seguridad, no puede quedar cancelado por el tema de las elecciones, porque efectivamente el año que viene tenemos 6 elecciones, después el Estado de México y Coahuila, y después vamos a otras 6 gobernaturas más la presidencial. Entonces quiere decir que ese diálogo lo veríamos con el próximo presidente. Esperemos que la sensatez del secretario de Gobernación y la voluntad de los partidos políticos estemos nosotros antes que sus aspiraciones electorales. Tú eres un pues estratega político, has estado en muchas campañas, no solamente estatales, sino presidenciales. Hoy pues eres uno de los analistas más importantes en materia política, Pancho. ¿Cómo ves tú esta alianza, esta coalición ya anunciada este día por los 3 principales partidos de oposición en elecciones estatales? ¿Es ya un camino que nos dirige hacia un solo candidato de la oposición para el año 2024? Mira, creo que eso podría ser un poco temprano, primero porque hay que entender que la participación del PRD en la alianza es marginal. Al final del día el PRD ha perdido capacidad de influir prácticamente en cualquier estado del país y su cuota de poder que tenía en la Ciudad de México también ha sido prácticamente eliminada. Lo que esperaríamos es un alineamiento con Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN. Ojalá ese hubiera sido el camino, no tanto por ver quién gana o quién pierde las gobernaturas en sí mismo, sino por ver si los partidos políticos de oposición verdaderamente pueden enviar un mensaje de competitividad de cara a la elección presidencial. Yo creo que estamos todavía un poco a destiempo para predecir si la oposición podrá mandar un candidato de unidad hacia el 2024 que compita pues con ya sabes quién. Vive en la Ciudad de México, gobierna en la Ciudad de México y es corcholata femenina. Ya te lo dejo para tu análisis. Ya sabemos por dónde vamos. Por lo pronto sí, extraviada la brújula y las reformas que necesita nuestro país, que necesitan los ciudadanos, que son los más afectados, llámese las de seguridad, pareciera pues esperar más adelante en un año netamente electoral, como lo ha puesto el presidente de la República, la Guardia Nacional y su posible incursión ya en el oficial a la Secretaría de la Defensa Nacional, con lo que prevemos que la seguridad en este país se mantendrá en los mismos niveles, ¿no, Pancho? Mira, Alberto, ya no es posible esperar más esa decisión del presidente. Si la Guardia Nacional queda incorporada bajo mando del Ejército o se mantiene como una policía unificada, lo que es urgente es que el presidente nos envíe un mensaje, que los legisladores nos envíen también un mensaje y sin duda el fiscal de la República, general de la República, y los órganos de impartición de justicia hagan lo que tienen que hacer para proteger nuestra persona, nuestro patrimonio y la seguridad de nuestras familias. Bien, Pancho Graue, como siempre, como todos los martes, te agradezco tu comentario en tu espacio, la segunda emisión de Informativo NTR. Muchas gracias, Pancho. Gracias, Alberto, y buen provecho a la audiencia de NTR. Gracias, Pancho Graue, nuestro colaborador de todos los martes. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con nosotros.